La verdadera libertad financiera no se alcanza con los lujos inmediatos, sino con la capacidad de postergarlos estratégicamente para construir riqueza real y duradera. Y esta es una verdad que muchos no quieren escuchar porque resulta incómoda, porque implica disciplina, control y paciencia en un mundo donde la gratificación instantánea se ha convertido en la regla. Pero si observamos con atención la vida de aquellos que lograron independencia y abundancia, veremos un patrón que se repite. Al inicio, casi todos ellos sacrificaron el placer de lo inmediato para invertir en lo que no se ve, en lo que otros llamaban aburrido, en lo que nadie celebraba en ese momento, y al cabo de los años cosecharon los frutos que los mismos críticos tuvieron que admirar desde la distancia, sin poder recuperar el tiempo perdido. Piensa en aquellos que sueñan con autos de lujo, con relojes costosos o con ropa de marca, y que cuando finalmente logran un ingreso adicional en lugar de dirigirlo a inversiones, lo entregan como tributo a objetos que pierden valor desde el primer día, hipotecando su futuro por la apariencia del presente. Ese camino no solo destruye las finanzas, destruye la confianza en uno mismo, porque quien se acostumbra a gastar cada centavo en lujos se convierte en esclavo del dinero, mientras que quien aprende a dominar sus impulsos se convierte en dueño de su destino. No hay nada de malo en disfrutar, pero hay un orden: primero se siembra y después se cosecha, primero se construye la base y después se decora la casa, primero se invierte y después se disfruta de lo que esas inversiones producen, porque de otra manera el lujo no es lujo, es una cadena disfrazada de placer. Imagina al joven empresario que inicia con un pequeño negocio y recibe sus primeras ganancias. Su entorno le aconseja comprarse un carro deportivo para demostrar su éxito. Le dicen que debe vestirse con trajes caros para impresionar, que debe mostrar un estilo de vida a la altura de lo que dicen sus ingresos, pero el sabio rechaza ese consejo, guarda su dinero, reinvierte cada peso en su negocio, vive por debajo de sus posibilidades, conduce un automóvil sencillo, alquila una oficina modesta y en lugar de gastar en imagen, construye en silencio una base sólida. Los mismos que lo critican terminan trabajando para él 10 años después, cuando finalmente puede comprarse no un carro, sino una flota entera, no una casa, sino varias propiedades que generan renta pasiva, y todo porque en los primeros años tuvo el coraje de decir no a los lujos inmediatos. Esa es la diferencia entre los que terminan libres y los que terminan atrapados, entre los que disfrutan de la abundancia y los que apenas sobreviven con deudas. La capacidad de posponer gratificación, de tener visión a largo plazo y de dominar la tentación de gastar para impresionar a quienes no aportan nada a su futuro. Cuando miramos la historia de magnates como Warren Buffett, vemos que su grandeza no nació del derroche, sino de la disciplina. Él vivía en la misma casa sencilla que compró hace décadas, conducía un auto común y desayunaba en restaurantes económicos mientras acumulaba una de las mayores fortunas del mundo, porque comprendía que el lujo verdadero no consiste en mostrar, sino en tener opciones, y las opciones solo se logran con capital, con activos, con ingresos que trabajan para ti mientras duermes. Mientras muchos de sus contemporáneos gastaban para aparentar, Buffett invertía para multiplicar, y esa es la lección que todo aspirante a la riqueza debe tatuarse en la mente. El lujo no es lo que compras hoy. El lujo es la libertad que construyes mañana. Considera también a Amancio Ortega, fundador de Inditex, quien durante años mantuvo un perfil austero, sin ostentación, sin necesidad de mostrar con objetos lo que ya era evidente en sus resultados. Prefería invertir en su empresa, en sus empleados y en expandir su visión. Esa modestia aparente le permitió multiplicar su fortuna hasta niveles que jamás habría alcanzado si hubiera caído en la trampa del consumo inmediato. O piensa en Sam Walton, fundador de Walmart, quien, siendo multimillonario, aún conducía una camioneta sencilla y vestía con ropa común porque su enfoque no estaba en los lujos superficiales, sino en el impacto de su negocio, en la misión que lo movía. Mientras tanto, la sociedad aplaude a quienes queman sus ingresos en coches de lujo alquilados, en fiestas que duran una noche o en gadgets que se vuelven obsoletos en cuestión de meses. Esa es la gran ironía. Los verdaderos ricos saben vivir como pobres mientras se hacen ricos, mientras que los pobres se esfuerzan por vivir como ricos mientras siguen pobres. El secreto está en comprender que cada gasto que realizas hoy es un voto por el futuro que tendrás mañana. Cuando eliges gastar en un objeto innecesario, estás votando por un futuro de limitaciones. Cuando eliges invertir ese mismo dinero, estás votando por un futuro de libertad. Es un juego de elecciones repetidas día tras día, y aunque cada decisión parezca pequeña, con el tiempo construye un destino. El que pospone lujos para invertir construye un imperio. El que gasta sin control construye un laberinto del que difícilmente escapa. El dinero es como un sirviente. Si lo controlas, trabaja para ti. Pero si lo dejas libre, se escapa en todas direcciones y nunca regresa.
Quien aprende a controlarlo con disciplina financiera, quien elige presupuestar, ahorrar e invertir, puede garantizar que sus esfuerzos de hoy se multiplicarán mañana. Muchos dicen que la vida es corta y que hay que disfrutar, y es cierto, pero la vida también puede ser larga y si no aprendes a construir riqueza, esos años se convierten en una prisión de carencias. Nadie disfruta realmente de la vida cuando debe trabajar hasta el último día para pagar deudas. Nadie puede descansar con tranquilidad si no tiene un fondo que lo respalde en caso de emergencias. Nadie puede gozar de la verdadera libertad si cada mes depende de un salario que apenas alcanza para sobrevivir. El disfrute verdadero viene de la abundancia construida con paciencia, y esa abundancia se logra con disciplina. Siembra antes de cosechar. Sacrifica un poco ahora para disfrutar mucho después. Retrasa el placer de hoy para tener el placer multiplicado mañana. Esta es la fórmula que no falla, la misma que han usado los millonarios de todas las épocas. Te diré algo poderoso. El lujo no comprado hoy es una inversión en tu libertad de mañana. Cada vez que sientas la tentación de gastar en algo que solo alimenta tu ego, recuerda que ese dinero, si se invierte con sabiduría, puede convertirse en la semilla de un árbol que te dará frutos durante toda tu vida. El problema no es querer lujos, el problema es quererlos antes de tiempo. Cuando no los puedes pagar con los frutos de tus activos, entonces no los has ganado, y lo que no has ganado termina siendo un préstamo disfrazado de éxito. Compra lujos con el dinero que tus inversiones producen, no con el dinero que debilita tu base. De esa manera, cuando finalmente te des el gusto, lo harás con la seguridad de que tu futuro está protegido. Mira a tu alrededor y notarás que los que siempre aparentan ser ricos son los que con mayor frecuencia viven en deuda. La tarjeta de crédito se convierte en su cárcel, los préstamos personales en su cadena, y mientras ellos luchan por sostener una fachada, los verdaderos ricos disfrutan en silencio de su libertad, sin necesidad de demostrar nada a nadie. El error de muchos está en pensar que el lujo es señal de éxito, cuando en realidad la señal de éxito es la tranquilidad financiera, la paz de saber que tienes activos que producen, de saber que tu dinero está trabajando para ti y no en tu contra. El lujo más grande no es un reloj caro, es tener tiempo libre, no es un auto deportivo, es no tener que trabajar en algo que odias, no es un viaje costoso, es poder decidir cuándo y dónde quieres estar sin preocuparte por el dinero. Eso es lo que compras cuando aprendes a postergar. Tienes que entender que la disciplina financiera no es un castigo, es un camino hacia la grandeza. Sí, duele decir no a los placeres inmediatos, pero ese dolor es temporal. Lo que duele para siempre es la falta de control, es vivir toda la vida esclavizado por deudas y sin opciones. La visión a largo plazo es la habilidad de ver más allá de la tentación del presente, de imaginarte dentro de 20 o 30 años y preguntarte, ¿quiero ser libre o quiero seguir atrapado? Esa pregunta debería guiar cada decisión financiera. Cada gasto en exceso es un ladrillo que pones en tu cárcel, cada ahorro e inversión es un ladrillo que pones en tu libertad. Y lo más inspirador es que cualquiera puede cambiar su destino si aprende a posponer lujos, porque no se trata de cuánto ganas, se trata de cómo lo administras. Hay personas que ganan poco y logran mucho porque son disciplinadas, y hay quienes ganan mucho y terminan con nada porque son esclavos de sus caprichos. Si deseas grandeza, comienza por la austeridad. Vive por debajo de tus posibilidades, invierte la diferencia y deja que el tiempo y el interés compuesto hagan su magia. Cada peso que inviertes hoy se multiplica con los años. Cada peso que gastas hoy desaparece para siempre. No necesitas renunciar al disfrute, solo necesitas ponerlo en el orden correcto. Primero construye, después disfruta, primero invierte, después presume, primero asegúrate de ser libre, después date los lujos. Esa es la mentalidad de los millonarios. Y si la adoptas, tarde o temprano tú también podrás cosechar resultados extraordinarios. Así que la lección es clara y definitiva. Postergar lujos no significa renunciar a ellos, significa asegurarte de que cuando lleguen no destruyan tu futuro. Significa elegir la libertad en lugar de la apariencia, la abundancia en lugar de la deuda, la paz en lugar de la angustia. El lujo más grande es la tranquilidad de saber que nunca te faltará. Y esa tranquilidad se construye con disciplina, con visión y con la valentía de decir no a lo inmediato para decir sí a lo importante. Domina tus gastos, controla tu mente, construye tu riqueza y recuerda siempre que cada sacrificio que haces hoy es la semilla de una cosecha multiplicada mañana. El mundo se divide entre los que buscan impresionar y los que buscan libertad. Decide en qué lado quieres estar y demuestra con tus acciones que entiendes que el verdadero lujo no está en lo que compras, sino en la vida que eliges construir.
Y quiero aprovechar este momento para invitarte a que sigas conectándote con mensajes que te inspiren, que alimentes tu mente cada día con palabras que te impulsen a crecer, que compartas lo que recibes para que otros también puedan beneficiarse. Suscríbete a la idea de nunca dejar de aprender, dale like a todo aquello que te ayude a mantenerte en movimiento y comenta tu visión de la vida, porque lo que escribas puede convertirse en un faro para alguien más. Cada vez que eliges apoyar, difundir o participar activamente, estás multiplicando el impacto positivo y convirtiéndote en parte de una cadena de transformación que no se detiene. Así que no lo pienses demasiado. Suscríbete con tu corazón al crecimiento personal, dale like a tu futuro con cada decisión inteligente y comenta con tu voz única porque el mundo necesita escucharla.